Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los experimentos que, de verdad, cambió las reglas del juego en la física. Uno que agarró nuestra idea del átomo y básicamente la hizo pedazos para construir algo totalmente nuevo. Esta es una historia de ingenio, de una sorpresa monumental y de un descubrimiento que redefinió el mundo invisible que nos rodea. Esa era la gran pregunta a principios del siglo XX. O sea, los científicos sabían que los átomos existían, pero no tenían ni la menor idea de cómo eran por dentro. Para resolverlo, necesitaban ser creativos. La estrategia era, en esencia, dispararle algo al átomo y observar con mucha atención qué pasaba. Para entender la dimensión de este descubrimiento, primero tenemos que ver cuál era la idea aceptada en ese momento. Y bueno, resulta que esa teoría tenía un nombre bastante peculiar. Este era el famoso modelo del budín de pasas. Lo propuso J.J. Thomson justo después de descubrir el electrón. La idea sonaba lógica. El átomo era como una esfera de carga positiva, algo así como una masa esponjosa, y tenía los electrones negativos incrustados, como si fueran pasas, para que todo fuera eléctricamente neutro. Sencillo, ¿no? El problema es que esta idea tenía una consecuencia muy específica. Exacto. Si el átomo fuera de verdad esa esfera blandita y difusa, lanzarle una partícula sería como disparar una bala a través de la neblina. Se esperaba que la partícula pasara casi de largo, desviándose apenas un poquito, y esto, claro, era algo que se podía poner a prueba. Y así llegamos al experimento diseñado para comprobar justo eso. Bajo la dirección de un genio, Ernest Rutherford, sus asistentes Hans Geiger y Ernest Marsden se pusieron manos a la obra. Su objetivo era confirmar el modelo del budín de pasas, pero se toparon con algo que nadie, de verdad, nadie se esperaba. El montaje era brillante por lo simple. Tenían una fuente que disparaba un chorro de partículas alfa, que son pequeñísimas y con carga positiva. Apuntaban ese chorro a una lámina de oro increíblemente delgada, pero de verdad finísima. Y rodeando todo, una pantalla para detectar a dónde iban a parar esas partículas. Y al principio, todo parecía normal. La inmensa mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina casi sin inmutarse, justo como el modelo del budín predecía. Parecía que el caso estaba cerrado. Pero Geiger y Marsden eran gente muy meticulosa. Siguieron midiendo. Y entonces vieron lo imposible. Una pequeñísima fracción, más o menos una de cada 8,000 partículas, no se desviaba un poco, rebotaba. Algunas incluso salían disparadas de vuelta hacia la fuente. Esto no tenía ningún sentido en el modelo del budín. Es como si la neblina te devolviera la bala. Imposible. Este era el corazón del misterio. Para que una partícula alfa, que es positiva, rebotara de esa manera, tenía que haberse topado con algo increíblemente denso y con una carga positiva muy fuerte para repelerla. ¿Pero qué podía hacer? El modelo aceptado no daba ninguna pista. Cuando estos resultados tan raros llegaron a oídos de Rutherford, se quedó de una pieza. Enseguida se dio cuenta de que ese pequeño detalle, esa anomalía de 1 en 8,000, no era un error, era una revelación. Esta frase tan famosa lo dice todo. Imaginen la sorpresa. La fuerza que se necesita para hacer que una partícula alfa dé media vuelta es enorme. Tenía que haber algo diminuto, supermasivo y con una carga positiva muy concentrada en el corazón del átomo. El budín de pasas ya no servía para explicar esto. La respuesta tenía que ser otra. A partir de esta idea tan potente, Rutherford propuso un modelo del átomo radicalmente nuevo. Tiró a la basura la idea del budín y la reemplazó con un concepto que se convertiría en la base de la física moderna. El contraste es total. Rutherford dijo, a ver, ¿la carga positiva no está esparcida por ahí? No. Casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo están apretadas en un punto central increíblemente pequeño, el núcleo. Y los electrones, según él, giraban alrededor de este núcleo a una distancia enorme, lo que significaba que la mayor parte del átomo era espacio vacío. Ahora, para que esto no fuera solo una idea, sino una teoría comprobable, Rutherford partió de estas suposiciones. Trató al núcleo como un punto, asumió que era tan pesado que ni se movía con el choque y usó las leyes de la física clásica que ya se conocían para calcular exactamente cómo se comportaría una partícula alfa al acercarse a ese nuevo núcleo.
Y aquí está el golpe de genialidad. No era solo un modelo conceptual, era matemático. Rutherford desarrolló una fórmula que hoy conocemos como la fórmula de dispersión de Rutherford, que predecía con una precisión increíble la probabilidad de que una partícula se desviara a cualquier ángulo. Ahora sí, la ciencia tenía una predicción numérica que podía ser probada rigurosamente en el laboratorio. Con la nueva fórmula de Rutherford en mano, la tarea volvió a Geiger y Marsden. Se pasaron años haciendo experimentos todavía más precisos para ver si las predicciones de la teoría coincidían con la realidad. Y por fin, en 1913 publicaron sus resultados. La concordancia entre los datos que midieron y las predicciones de la fórmula de Rutherford fue asombrosa. Encajaban casi en la perfección en todos los ángulos. Esta fue la prueba definitiva. Y fueron increíblemente exhaustivos. Probaron cada variable de la fórmula. ¿Qué pasaba si hacían la lámina más gruesa? Los resultados cambiaban justo como predecía la fórmula. Y si usaban otro metal en lugar de oro, de nuevo, la coincidencia era perfecta. Y si alteraban la velocidad de las partículas. Una vez más, los datos confirmaban la predicción. No había duda alguna. La teoría de Rutherford se sostenía por donde se la mirara. El punto clave es este: el debate se había terminado. El experimento de la lámina de oro, que empezó como una forma de confirmar un modelo, terminó por destruirlo y reemplazarlo con una nueva visión del átomo, que en sus fundamentos es la que tenemos hoy: un núcleo diminuto y denso, con electrones orbitando a su alrededor. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. El modelo de Rutherford resolvió un gran misterio, pero creó otro. Según la física clásica, un electrón orbitando de esa manera debería emitir energía constantemente, caer en espiral y estrellarse contra el núcleo en una fracción de segundo. El átomo de Rutherford no debería ser estable. Entonces, ¿por qué lo es? Esa pregunta preparó el terreno para la siguiente gran revolución de la física, la mecánica cuántica. Pero esa es una explicación para otro día.